Empezar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre eterno, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, por cada una de las bendiciones que cada día recibimos de ti. Señor, agradecemos que tú hayas traído a estas personas que están para escuchar y oír la exposición de tu palabra. Señor, te damos gracias por ello. Gracias porque estás obrando en sus vidas, Señor. Te agradecemos, Padre, para escuchar de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por las nuevas personas que han hecho decisión de entregar sus vidas a ti. Te rogamos que tú seas quien les dé el crecimiento espiritual, que tú las guíes, que tú guíes sus caminos, Señor, en tu palabra. Te rogamos que tú guíes este tiempo, que tú dirijas tu palabra, Señor, que tu palabra sea la que sea escuchada, que tu voz sea oída, Señor, y no la mía. Te rogamos, Señor, que la enseñanza tú la plasmes en sus corazones, y por ello te rogamos que quites todo pecado de nosotros, Señor, que pueda ser estorbo de la exposición de tu palabra. Señor, que dispongas tú sus oídos y sus corazones a recibirla para que produzca el fruto que tú esperas, para la cual tú la has enviado, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque la palabra es tuya, Señor, y tuya la enseñanza. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 10 de Juan: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice el versículo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. One more time. Oh, one is louder. Tika, 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 tika. Tika, tika, tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah,
Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo que está diciendo el Señor en estos versículos es que Él es la puerta, pero también nos recuerda lo que dice Juan 14:6, cuando el Señor les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aquí a lo que se está refiriendo el Señor es a la salvación. Primeramente, para ser pastor de las ovejas, la persona que se dedica al pastorado tendría que ser salvo, pues de otra manera él no puede edificar a las ovejas, no tiene la salvación, es uno de los requisitos para poder tener entendimiento de la palabra, de la Escritura, y poder asimilar lo que la Escritura dice y a la vez transmitirles ese entendimiento, ese conocimiento, obviamente guiado por el Espíritu Santo a través de su palabra y a través de esa enseñanza, esa guía que tenemos del Espíritu Santo de parte de Dios, poder dar esa instrucción en la palabra a las ovejas. ¿Qué es el oír la voz de Dios? Vemos un diccionario de sinónimos. La palabra voz dice que es la fonación o emisión, pero también se refiere al lenguaje. En este sentido, podemos identificar, podemos saber que se trata de una persona conocida cuando escuchamos su voz, aunque no la veamos, porque por medio del tono, del timbre, de la intensidad, de la emisión que él hace de su expresión al hablar, podemos saber que se trata de esa persona. Son rasgos muy definidos, muy característicos, que difícilmente hay dos voces iguales. Se pueden parecer, pero no hay dos voces iguales. Alguna otra palabra que podemos identificar aquí en este pasaje es, en el versículo 3 dice, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. La palabra llamar se refiere a atraer o a convocar. Entonces tenemos aquí dos palabras fundamentales. Uno, que el Señor nos llama a través de su voz, y su voz tiene particularidades, tiene características que lo hacen ser único en el sentido de que sus ovejas la podemos identificar en un ámbito de muchas voces. Podemos saber si se trata de la voz de Dios o se trata de la voz de otra persona, en el sentido de que esa persona esté expresando sus sentimientos, sus pensamientos, sus opiniones, sacando de su propio ser, de su propia experiencia, de su propia opinión, algún tema. Pero cuando se trata de la voz de Dios, específicamente se va a extraer de lo que es su palabra. Entonces, en base a ello podemos conocer que se trata de la voz de Dios, de un llamado, de una exhortación quizá, pero a través de su propia palabra, no de la opinión del que está expresando o del que está dando el mensaje o del que está predicando. En Mateo 4:4 el Señor nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra en griego que está expresando ese término es rema, que expresa una continuidad, es decir, que Dios nos sigue hablando y su voz es viva, no es algo que se quedó estático ahí, sino que está expresando lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, como si su palabra estuviera presente. En ese sentido lo dice. A la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, la palabra nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Entonces nosotros podemos discernir a través de lo que la persona que está en el púlpito, si es algo que está diciendo de manera personal o se trata de un mensaje verdaderamente que viene de parte de Dios, el cual va a traer palabra de aliento, palabra de paz, palabra de enseñanza, la palabra de vida eterna. El expresar que las ovejas oyen su voz se está refiriendo a que los oyentes saben que se trata de parte de Dios. Ese mensaje, esa palabra que están oyendo, saben que proviene de parte de Dios. Aunque es un hombre, aunque es un pastor, aunque es un predicador el que está hablando, el que está dando la enseñanza, ellos pueden perfectamente identificar si se trata de algo que está diciendo de su ronco pecho o es algo que proviene directamente de la palabra de Dios, y entonces los oyentes harán caso reconociendo que se trata verdaderamente de algo que Dios les está diciendo, de algo que Dios les está enseñando o de algo en lo cual Dios les está exhortando. Además, cuando aquí dice que a sus ovejas llama por nombre, habla de una familiaridad que hay entre el pastor y la oveja. Hay una relación personal entre la oveja y el pastor, y esa relación personal se trata de una familiaridad, se trata de que la oveja ha tenido un nuevo nacimiento, se trata de que cuando esa oveja, esa persona hizo una decisión al entregar su vida al Señor Jesucristo, al reconocerlo como Salvador, en ese momento Dios le dio la salvación y a él, a esa persona, le dio potestad, dice la palabra en Juan 1:12, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, porque creyó primeramente en su nombre, pero también le recibió en su vida. Y entonces en ese momento el Señor la selló con el Espíritu Santo, y entonces esa persona puede tener entendimiento de la palabra a través del crecimiento que va teniendo al ser expuesto en la propia palabra. Dice la misma palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al ir creciendo en la fe, al ir adentrándose en el estudio de la palabra, al escuchar las prédicas, al ser una persona que cree lo que está oyendo de la palabra de Dios, Dios le va dando entendimiento de la misma palabra, y entonces se hace una familiaridad de parte de la oveja al poder identificar que verdaderamente se trata de la exposición de la palabra de Dios. Dice el versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y este versículo nos reafirma. Entonces, cuando una persona ha sido expuesta y habituada a escuchar la prédica con fundamento bíblico, esa persona se habitúa a escuchar mensajes que vienen directamente extraídos de la palabra. Cuando asiste a otro lugar, cuando oye prédicas, cuando ve videos de exposición de gente que se dice pastor, de gente que se dice predicador, de gente que se dice apóstol, profeta, pero esa persona que ha sido expuesta a la palabra puede inmediatamente identificar si se trata de un mensaje que viene de parte de Dios o, vuelvo a repetir, de parte de la propia persona como tal. Entonces, pues crean que la persona que está habituada a escuchar la palabra de Dios no va a volver a escuchar a esas personas que escuchó, o no va a asistir a ese lugar al que fue y donde él puede identificar que no se predica la palabra de Dios. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso me recuerda que en el capítulo 14, en el versículo 6 del propio Evangelio de Juan,
el Señor les dice: soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el Señor Jesucristo es la puerta de entrada a la salvación. Él es la salvación. Él es el que vino a hacer propiciación para pagar por nuestros pecados. Él es el que entregó su vida para pagar por nuestras maldades, por nuestros pecados. Es algo que el Señor Jesucristo cargó en la cruz del Calvario, que nosotros no podíamos hacer, porque nuestros pecados nos condenaban a una perdición eterna, en un castigo eterno en el infierno. Sin embargo, Él ocupó nuestro lugar. En esa obra redentora que Él hizo, Él recibió ese castigo que merecíamos. Porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 28 de ese capítulo 10 de Juan: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él pagó poniendo su vida de por medio para pagar por nuestros pecados. Todo aquel que quiera entender la palabra de Dios tiene que entrar por esa puerta. Todo aquel que quiera saber lo que Dios dice, primeramente tiene que entrar por esa puerta que es Cristo, para que tenga la salvación. De otra manera, esa persona no va a poder entender la palabra de Dios, a menos que llegue un momento en que él reconozca que Dios está hablando a su vida y él le pida perdón a Dios y reconozca al Señor Jesucristo como su Salvador. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y vemos que él cumplió esa parte. Cada vez que un creyente abre la Escritura, él puede estar percibiendo que Dios está hablando para enseñanza, para exhortación, para darle palabras de aliento al que está leyendo su palabra, al que está meditando en su palabra. Lo que dice la Escritura en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que nos dice ese pasaje? Que nosotros debemos estar meditando en la palabra, no nada más leerlo como cualquier lectura, y de esa manera poder entender y extraer el mejor provecho de esa lectura, de esa meditación de la palabra. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué nos dice este versículo? Si nosotros somos creyentes, si nosotros tenemos un nuevo nacimiento, debemos de creer lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios no miente, su palabra es verdad, su palabra es verdadera. Y ya lo hemos dicho en otras enseñanzas, que es comprobable que lo que dice Dios es cierto. El versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está diciendo: clama a mí y yo te responderé. No está diciendo que busques el entendimiento, que busques lo que necesitas a través de lo que un filósofo, a través de lo que un científico, a través de lo que dice un cantante, a través de lo que dice un político, lo que dice cualquier personaje o figura pública que pudiera pretender tener autoridad de hablar algunos temas de los cuales Dios es el que da con autoridad lo que Él considera para nosotros. La palabra de Dios no es para opinar, la palabra de Dios no es una opinión de Dios, no es una opinión de Dios. Él habla con toda autoridad y con toda verdad. Lo que Dios plasma en su palabra, eso es verdad. Podemos ver en el Salmo 32, dice el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Muchas veces nosotros confesamos al Señor nuestros pecados y a través de la confesión que le estamos diciendo a Dios para que Él nos pueda perdonar, podemos percibir meditación a través de la misma oración de lo que le estamos diciendo a Dios. Estamos reconociendo atributos que tiene Él, estamos reconociendo su misericordia, estamos reconociendo y recordando que para que nosotros podamos recibir el perdón de esos pecados que cometimos, Él, el Señor Jesucristo, tuvo que poner de por medio su vida, de poner de por medio su cuerpo para que fuera lacerado, para que fuera maltratado, para que fuera humillado y para que fuera sacrificado, derramando toda su sangre para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón. Entonces, en medio de esa oración podemos meditar y podemos saber que Dios nos está hablando porque está haciendo que nuestra mente perciba, nuestro corazón se abra a recibir eso que Dios nos está transmitiendo a través de la oración que hacemos, porque Dios nos está poniendo eso en el corazón y nos está dando ese discernimiento. Quizá nosotros muchas veces empezamos a orar y empezamos a expresarle cosas a Dios que en el momento en que comenzamos la oración no teníamos en mente decirle, y sin embargo vemos que le expresamos y le expresamos eso que sale de nuestra boca, y nosotros podemos entender y comprender que era algo que no teníamos. Y para nosotros es una prueba cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos, cuando no podemos expresarle esa oración a Dios. Vamos a la primera carta de Timoteo en el capítulo 4. Fíjense, dice el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces nos está diciendo el versículo 1 que en los postreros tiempos, y sabemos nosotros que estamos ya en esos postreros tiempos, entonces dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Que dejan la creencia, dejan lo que Dios les enseña a través de la palabra y se van a escuchar otras enseñanzas. Muchas veces oímos que dicen, pues ya no es cristiano, era cristiano, pero o se había convertido al cristianismo, pero ahora está en otra religión o ahora ya no cree. Nosotros con toda certeza podemos decir que verdaderamente no era un creyente. Un creyente jamás abandona la fe, porque entonces esa persona quizá estaba familiarizado, quizá le agradaban prédicas, quizá le agradaban las alabanzas, pero simplemente era un simpatizante y nunca tuvo un verdadero nacimiento como creyente e hijo de Dios. Entonces dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Ya acabamos de leer hace un momento lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, cuando dice que debemos nosotros de probar los espíritus para saber si son de Dios. En el libro de Hechos hay un texto que nos dice que había creyentes en Berea que cuando Pablo les hacía la exposición de su palabra de Dios, ellos veían, revisaban, meditaban, estudiaban las Escrituras para verificar, para comprobar que lo que estaban oyendo era verdaderamente así, que era algo que provenía de la palabra de Dios. Entonces, lo vuelvo a leer el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando. ¿Qué escuchando? La voz de Dios obviamente no. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A través del canto de salmos o a través del canto de himnos o a través de algunos cánticos tienen un fundamento bíblico,
Podemos extraer enseñanza, podemos extraer exhortación y podemos extraer palabra de Dios. Entonces podemos identificar también que se puede oír la voz de Dios o podemos percibir que Dios nos habla a través de esos salmos, a través de esos himnos o a través de esos cánticos que estamos entonando. Obviamente me refiero a los cánticos con fundamento bíblico, porque también muchas veces oímos cánticos supuestamente cristianos y de cristianos no tienen absolutamente nada, ni la letra y mucho menos la música ni las voces que se oyen a través de esos. Tenemos salmos, vemos por ejemplo el Salmo 19:1, dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En alguna ocasión que había yo dado un tema, estaba viendo videos acerca de lo que se sabe del universo y es tan inmensa la distancia entre galaxias, entre sistemas solares, entre planetas, que se puede saber de los estudios científicos a través de los observatorios, a través de los satélites que están dispuestos para el conocimiento de lo que es el universo. Podemos entender que las distancias son muy, muy grandes, tan grandes que nuestra mente no alcanza a tener un entendimiento, el tiempo que se requeriría para cruzar el universo de un extremo al otro. Se habla de miles de millones de años luz. Es una velocidad que alcanza los 300,000 kilómetros por segundo. Y si escuchamos que son distancias que se lograrían cruzar a través de un lapso de tiempo de miles de millones de años, pero luz, entonces para nosotros es imposible hacer ese viaje. Entonces también podemos entender que los astros tienen posiciones, que tienen rotaciones, que tienen características, que tienen un orden que solamente pudo haber sido obra de un creador inteligente. Y la misma palabra nos dice el Salmo 136:5, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Dice el Salmo 146, versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre. Dice Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría, no a la aventón, no a la y se va, no obra de una explosión, de un Big Bang, sino dice la palabra, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dice el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice el Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Por qué dice el versículo 5? Porque los dioses, todos los dioses de los pueblos son ídolos. Porque la palabra de Dios dice que no hay Dios ni antes, ni después, ni fuera de él, de Dios. No hay otro Dios, nada más hay un Dios. A mí en lo personal no me agrada cuando escucho decir a alguien, porque hay un Dios, o hay un Dios que esto, o hay un Dios que todo lo... Como si existieran más dioses. No hay más dioses. Entonces, yo diría Dios, nada más. Dios hay uno, no hay más. No tendríamos por qué decir, porque hay un Dios. Dice el Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová,
y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dice el Salmo 123:1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dice el Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Dice el Salmo 136:26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, como dicen estos salmos, nosotros podemos meditar al ver su creación. Si viajas en avión, puedes ver las nubes del cielo, admirar cuánta belleza hay en su creación. En los animales hay muchos videos que vemos de los animales que existen en los mares, de los animales que existen en la selva. Cuánta belleza, cuánta sabiduría hay en todo lo que hizo Dios. Cómo los animales tienen diferentes comportamientos, de animales que viven en grupos, de animales que trabajan con un orden. Podemos mencionar a las abejas, a las hormigas, cómo son insectos disciplinados y podemos percibir. ¿Y quién les dio ese entendimiento? Pues solamente Dios. ¿Quién dirige sus vidas de esa manera? ¿Por qué trabajan en una forma tan organizada, tan compleja? ¿Por qué las abejas construyen panales con una precisión de ingeniería? No podemos imaginarnos que haya sido obra de la casualidad o de la generación espontánea o de la evolución, según Darwin. Cada vez podemos comprobar que lo que dijo Darwin es mentira. Nada tiene que ver con la realidad. Podemos preguntarnos muchas cosas acerca de la sabiduría, de lo que dirige a los animales, de cómo mariposas viajan miles y miles de kilómetros para encontrarse en un solo lugar, cómo hacen las palomas mensajeras para ir y regresar de un lugar a otro y a lo que las mandan. Y así podemos mencionar muchas cosas que para nosotros nos dejan signos de admiración y de asombro y nos maravillan porque son obra de las manos de Dios. Mateo 14:28. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, no vemos las circunstancias como algo que nos está afectando y que no fueran cosas que Dios está permitiendo para hablar a nuestras vidas. Y muchas veces nos quejamos de lo que vivimos en el trabajo, de las cosas que suceden en la casa, de lo que nos acontece en las calles. Y muchas veces la problemática que estamos padeciendo lo vemos simplemente como un problema y no meditamos si probablemente Dios nos esté hablando a través de esas circunstancias. En el Salmo 32, a partir del versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista estaba padeciendo, y estaba padeciendo en su persona al grado de que él reconoce en el versículo 3,
cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Quizá la persona está padeciendo algo, alguna enfermedad, alguna pérdida de trabajo, probablemente, algún accidente o alguna otra circunstancia. Y si en ese momento no medita que probablemente Dios esté utilizando esas circunstancias, él no confiesa su pecado. ¿Qué es lo que está expresando aquí el salmista? Porque cuando él dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En ese momento en que el salmista reconoce que Dios le ha perdonado su pecado, él se encuentra en un momento, en un tiempo de paz. Porque en ese momento él logró, a través de pedirle perdón a Dios, al confesarle sus pecados, logró que Dios restableciera la comunión con él. Cuando él confiesa sus pecados, su comunión con Dios es restablecida. Entonces él encuentra la paz en ese momento. Pero mientras él callaba sus pecados, mientras él callaba esa confesión que tenía que hacerle a Dios de sus pecados, él enfermaba, él padecía en su cuerpo. Pero cuando él reconoce que por razones de sus pecados él está padeciendo, él es guiado a confesarle sus pecados a Dios. Y entonces él recibe ese perdón. Nadie puede decir que escucha la voz de Dios en forma audible, si no es a través de su palabra. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios les hablaba, pues sí lo hacía. ¿Por qué? Pues porque no había escritura. No estaba escrito aún lo que es el Antiguo Testamento. Entonces Dios se comunicaba con los profetas y los profetas transmitían cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando empezó a ser escrita la Biblia, la palabra de Dios, a través de cerca de 40 personas de diferentes tiempos, de diferentes actividades, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribirla, y podemos percibir que se trata de algo que Dios dirigió, porque toda la Biblia, que está constituida por 66 libros, podemos nosotros percibir que está armonizada toda. No hay contradicción en un solo pasaje de la Escritura. Cuando nosotros pensáramos que se trata de una contradicción, algo que estamos leyendo y que quizá habíamos leído en otro pasaje, y vemos aquí que esta parte dice esto y acá dice otra cosa, entonces no estamos haciendo una correcta lectura, no estamos haciendo una correcta interpretación de la Escritura. La Biblia no se contradice. Todo lo que está escrito es verdad y toda la Escritura está armonizada, porque dice la misma Escritura que toda la palabra es inspiración divina. Entonces hemos escuchado que hay esas 7 maneras en que nosotros podemos identificar que Dios nos habla. Una, a través de la meditación de la palabra de Dios. Otra, a través de la oración. Otra forma es a través de las exhortaciones que podemos tener a través de ser guiado un creyente para que nos haga exhortación mediante su palabra. Otra forma es a través de las circunstancias, y otra forma es a través de el canto de salmos, de himnos, de cánticos cristianos, y otra manera en que también podemos meditar en que Dios nos está hablando es a través de su creación. Decíamos que el Señor Jesucristo, como el buen pastor, Él ponía su vida por sus ovejas. Si nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 53 dice el versículo 4,
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo fue crucificado en esa cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados y por los míos, y hoy Él te hace una invitación porque quiere que seas una de sus ovejas. Él ha venido a rescatarte el día de hoy. Él ha pagado por tus pecados, pero quiere que tú le reconozcas y le recibas como Señor y Salvador para poderte dar vida eterna. Si el sacrificio del Señor Jesucristo tú lo sabes meramente como conocimiento, eso no te da la salvación. Si tú tienes una religión, si tú asistes a una religión, la religión no te da la salvación. Hace unos momentos decíamos, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, que el Señor Jesucristo les dijo que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Entonces, si tú no le recibes como Señor y Salvador a Él en tu vida, Él no te va a rescatar. Él no va a perdonar tus pecados. La condenación está sobre tu cabeza. Hoy te está dando una oportunidad de tener la salvación. Quiere que tú le rindas tu vida a Él. Y yo te quiero decir que si hoy has creído a su palabra, es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y quiere que hoy le recibas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: Dios Todopoderoso, yo he escuchado tu palabra y quiero creer en ti, quiero recibirte, quiero saber de ti, porque reconozco que soy un pecador y que mis pecados me condenan a un castigo eterno en el infierno. Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te ruego que hoy me perdones. Quiero recibirte en mi vida, te reconozco como Señor y Salvador. Quiero que me hagas hijo tuyo. Te ruego, Señor, que tú me des tu misericordia. Reconozco, creo que tú veniste hace 2000 años a padecer y a morir en la cruz para pagar por mis pecados. Yo en este momento abro mi corazón para que mores en él y me transformes mi corazón y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, dame la vida eterna. No quiero ir a una condenación por toda la eternidad. Te ruego que me perdones, te ruego que con tu santa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, mis pecados sean perdonados. Yo creo que el Señor Jesucristo fue muerto en esa cruz, pero también sé y creo que al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo en este momento por mí. Y yo agradezco, Dios, esta misericordia que hoy recibo, porque te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has sido sincero en tus palabras y has creído lo que le has dicho a Dios, y Dios ha visto la sinceridad en tus palabras y ha mirado en tu corazón, sabiendo que lo que le has dicho es cierto, Dios te ha perdonado tus pecados. Y en este momento hay regocijo en el cielo por ti, que eres un pecador o eres una pecadora que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su vida delante de Dios para que te transforme y haga una nueva criatura de ti. Te damos la bienvenida a la familia de Dios y acércate a su palabra, medita en ella y pídele a Dios que te dé ese entendimiento de poder percibir que Él te está hablando. Bien,
Para terminar, vamos a agradecerle a Dios por medio de una oración. Y Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos tu palabra. Gracias por guiarnos a tener este tiempo. Señor, gracias por las personas que han escuchado esta prédica. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos por la misericordia que has dado a las personas que hoy han entregado sus vidas a ti para que tú les perdones, Señor. Gracias por ese regocijo que es compartido, Señor. Nos gozamos en eso, que tu misericordia ha sido extendida y ha sido entregada a esa persona que hoy ha hecho decisión, que hoy ha creído en tu palabra. Por favor, te rogamos por su vida, te rogamos que tú le guíes, que tú la guardes de todo mal, que tú le prosperes en su vida espiritual, Señor. Dios, sé tú quien guíe su vida, en quien esa persona deposite en ti su confianza, Señor, de que tú le guiarás hasta que llegue el día en que tú le llames a tu presencia. Que tú les guardes, que tú les bendigas, pero también, Señor, que te tengan en sus vidas. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, tu provisión. Gracias porque nos guardas. Gracias por la paz que nos das en medio de las circunstancias. Y gracias porque tenemos tu provisión. Gracias porque principalmente hemos recibido tu misericordia. Señor, te agradecemos este tiempo, esta guía, esta dirección que hemos tenido de ti, esta enseñanza que hemos recibido de ti, de tu palabra, Señor. Y te agradecemos reconociéndote los méritos, la gloria y la honra y la alabanza son tuyos por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Les agradecemos su presencia, les agradecemos que hayan estado atentos a esta enseñanza del día de hoy y los esperamos para la próxima. Que Dios les bendiga grandemente.